Álgebra, trigonometría y geometría analítica. Paso 5. Realizar transferencia del conocimiento. Unidad 1. Funciones algebraicas. Ana Sofía Quiñones Arango, Grupo 13, UNAD. Las funciones algebraicas son aquellas cuya regla de correspondencia es una expresión algebraica, siendo esta a la vez una función que satisface una ecuación polinómica cuyos coeficientes son a su vez polinomios. Este es una gráfica de una función algebraica donde podemos ver la función, los valores de x y y en la tabla y el plano cartesiano. En este ejemplo podemos ver por dónde va la línea en el plano cartesiano. Eso depende de los valores que tengamos en x y los valores que se ejecutan en y. La fórmula es y igual a f de x, donde f de x es el conjunto de operaciones que se tienen que realizar sobre x para obtener un valor aritmético de y, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Para hablar de este tema es importante recordar qué es el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema bidimensional constituido por dos líneas rectas perpendiculares. Estas son de manera horizontal, que se llama x, y está en el eje de las abscisas, y está la recta vertical, que se le llama eje y o eje de las ordenadas. El plano cartesiano está constituido por el conjunto de puntos A, B, donde A es el valor del punto que toma sobre el eje X y B es el valor del punto que toma sobre el eje Y. Cuando vemos el plano cartesiano es que lo utilizamos cuando estamos hablando de las funciones algebraicas. Estas funciones, según el resultado que nos den con los números que se utilicen, es donde nos va a dar una gráfica, una recta sobre este plano cartesiano. Entonces, las funciones algebraicas se clasifican en constante, identidad, lineal, cuadrática, cúbica, polinomial, racional e irracional. Vamos a mirar una pequeña reseña de cada una de ellas y cuáles y cómo serían sus gráficas en el plano cartesiano y también cuáles son las fórmulas para cada una de ellas. Entonces, la función constante. Se le llama función constante a aquella función matemática que toma el mismo valor para cualquier variable independiente. Son aquellas funciones en las que la variable dependiente y visible toma el valor exacto de la que se denomina x independiente. Se define por la expresión f de x igual a k, donde k es el número real diferente de 0. La representación gráfica es una recta horizontal. Por ejemplo, todas las siguientes funciones son funciones constantes. F de x igual a 1, f de x igual a 7 y f de x igual a 5. En esta gráfica podemos mirar que todas las líneas de las funciones constantes van a estar siempre en función del eje X y en relación del eje Y. Una de las características de la función constante es que el dominio de la función son todos los números reales. El recorrido o el rango de la función constante es únicamente el valor de la constante. Se trata de una función continua y par, porque la función siempre toma el mismo valor. Y la función constante no es ni creciente ni decreciente, es un tipo de función que siempre tiene una pendiente nula, que es lo que estábamos viendo en esta gráfica, en la gráfica anterior, puesto de que siempre las líneas en las funciones constantes van a estar de forma horizontal. Entonces tenemos las funciones de identidad.
es aquella función que tiene como imagen el mismo valor que el argumento. La función de identidad puede expresarse con el término id y se define por medio de la expresión f de x igual a x. Es decir, el valor de la identidad siempre va a ser el mismo valor. F de 1 va a ser igual a 1, f de 2 va a ser igual a 2 y f de 3 va a ser igual a 3. En este caso, en las características de las funciones de identidad, podemos mirar que el recorrido del rango de esta función constante va a ser todos los números reales al igual que su dominio. Esta es una de las cosas importantes que tenemos que mirar cuando estemos hablando de funciones de identidad. También tenemos las funciones lineales. Estas funciones lineales es una función polinómica de grado 1 que pasa por el origen de las coordenadas en el punto 0 en x y 0 en y. Se define por medio de la expresión f de x igual a m de x, donde m es la pendiente de la recta. Pero cabe otra vez resaltar, no olvidar que las funciones lineales siempre pasa por el origen. Podemos ver una de las características de las funciones de identidad, donde nos dice que el dominio de una función de identidad van a ser siempre los números reales y donde el recorrido o el rango de la función de identidad también son todos los números reales. Ahora pasamos a hablar sobre la función cuadrática. Esta es una función polinómica pero ya de grado 2, es decir, una función en la que el término de mayor grado es de segundo grado. Se define por medio de la expresión f de x igual a x al cuadrado más bx más c. En esta función ya podemos mirar por qué se llama cuadrática, porque vamos a tener un número la función al cuadrado. Ya aquí se empiezan a ver un poquito más a fondo, más compleja las funciones, pero todas es para mirar cómo van las líneas en las gráficas. Entonces podemos decir que donde ax al cuadrado es el término cuadrático, bx es el término lineal y c ya sería nuestro término independiente. Aquí podemos ver una de las características de la función cuadrática. ¿Qué pasa cuando siempre vamos a encontrar, cuando nosotros veamos una función que tenga un término cuadrático, nuestra línea siempre se va a poner o de manera cóncava o de manera convexa? Entonces, las características es que dominio de una función cuadrática siempre son todos los números reales. Si el coeficiente es positivo, la función cuadrática es convexa. Y si el coeficiente es negativo, la función cuadrática es cóncava. En consecuencia, el vértice es un mínimo y acá por lo que el vértice es un máximo. Entonces podemos mirar dependiendo a la función de nuestra función. Entonces miremos el vértice de una función cuadrática. Calcular la coordenada de x del punto mediante, x igual a menos b sobre 2a. Esta es la fórmula de cómo podemos calcular la coordenada de una función cuadrática. Entonces las coordenadas del vértice de una función cuadrática es menos b sobre 2a de una función de menos b sobre 2a. Ahora pasamos a ver la función cúbica. Esta es una función polinómica pero ya de grado 3, es decir que el mayor exponente del polinomio es x elevado a la 3. Se define por medio de la expresión f de x a x al cubo más bx al cuadrado más cx más la dependiente de, siendo a diferente de 0. Aquí podemos mirar cómo siempre se nos va
a ir formando la función cúbica. Entonces nos dice que una función cúbica puede tener 3, 2 o una raíz. ¿Qué quiere decir la raíz? Son los puntos donde se cruza nuestra línea de la función sobre el eje X. Entonces, las raíces de una función son los elementos del dominio, tal que su imagen es nula. Entonces, tenemos una función cúbica con 3 raíces. Podemos ver que una está en el eje X, en el lado negativo, y tenemos dos raíces. Tenemos la función cúbica con 2 raíces en esta parte. Y en este ejemplo podemos mirar cuando la función cúbica solo tiene una raíz. Una de las características de la función cúbica es que tiene dominio en todos los reales, un codominio en todos los reales, y va a tener una derivada de la función cúbica donde la derivada de f de x es igual a 3ax al cuadrado más 2bx más c. Pasamos ahora a la función polinomial. Esta es una función algebraica que queda definida por un polinomio. Se define por medio de la expresión f de x de a1 a la x, a 2x al cuadrado, a la 3ax al cuadrado y así sucesivamente. La gráfica de esta función depende del grado que haya alcanzado. Una de las características de la función polinomial es que el número del coeficiente puede ser cualquiera, pero siempre será un número finito. Puede haber coeficientes que faltan, por ejemplo el término en x con la función en c, o los términos de x al cuadrado o x e independiente. Podemos decir que cualquier coeficiente que falte tiene un valor de 0. Función racional. Es aquella función formada por el cociente de 2 polinomios, es decir, una función racional es una fracción que tiene un polinomio en el numerador y en el denominador. Las funciones racionales se caracterizan por tener singularidades en aquellos puntos en los que se anula el denominador. Se define por la función f de x igual a p de x sobre q de x, donde q de x siempre tiene que ser diferente de 0 para que no se nos anule la función. Entonces podemos tener una función racional de grado 2, donde sería y igual a x al cuadrado menos 3x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4, que nos daría esta recta, esta gráfica. O podemos tener también una función racional de grado 3, donde y sería igual a x al cuadrado menos 2x sobre 2 que multiplica x al cuadrado menos 5, y esta nos daría esta función en nuestra gráfica. Entonces todo depende de qué tipo de función estemos tomando, de eso va a depender de nuestras líneas en la gráfica. Y ahora pasamos con la función irracional. Esta es una función que tiene la variable independiente en x bajo el símbolo de una raíz. Como pueden ver, todas las diferentes funciones van a depender de cuál va a ser la fórmula como tal. Es decir, el nombre corresponde a las diferentes... partimos de las bases de la matemática, donde simplemente estamos viendo la suma, la igualdad, división, multiplicación o exponentes. Esto lo llevamos a estas funciones donde cada una de ellas, cambiando nuestro valor en la tabla, pues nos va a dar una gráfica completamente diferente. Y cada una de ellas pues tiene unas específicas, sin importar los números que se le asignen, siempre van a tomar una misma dirección, a excepto de una o dos, incluyendo esta irracional. La función irracional es una función que tiene una variable independiente en x bajo el símbolo de una raíz, donde el resultado de una raíz puede ser positivo o negativo, de manera que la representación de una función irracional o radical tiene 2 posibles curvas. Por ejemplo, en este caso, cuando vemos la fórmula que se define por f de x igual a raíz de g por x, podemos mirar acá en el ejemplo que los mismos valores que tenemos en esta función, exactamente los mismos,